Ya, muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta tercera unidad temática denominado medidas numéricas. Entonces podemos tratar de hacer eh, una forma introductoria en esta primera sección del capítulo anterior, ¿no? Entonces, se ha visto que podemos presentar la información que obtenemos de la muestra a través de tablas o bien a través de gráficas, ¿no? La tabla de distribución de frecuencias, si ustedes ya han tratado de observar o mentalizar en la mente, contiene toda la información de la muestra, ¿no? Pero esta información resulta difícil de sacar conclusiones sobre determinados aspectos de la distribución con solo darle una mirada. Entonces, a partir de ahora se verá los mismos valores observados de la variable estadística, pero se van a calcular ciertos números que resumen la información muestral. A estos números se les llama estadísticos, ¿ya? Entonces se utilizan para poner de manifiesto ciertos aspectos de la distribución, tales también como la dispersión o la concentración de los datos. En algunos aspectos también se ve la forma de su distribución. Entonces, según sea la característica que pretenden reflejar, se pueden clasificar en tres tipos de medidas. Generalmente la más fácil serían las medidas de tendencia central, luego vienen las medidas de posición eh, y posteriormente se definen las medidas de dispersión y las medidas de forma. Acá falta de forma y concentración, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver estas medidas dentro de nuestro avance. Entonces empecemos con la primera, ¿no? Para tratar de hablar de estas medidas tengo que reflejarme en sí al estadístico muestral. Entonces vayamos viendo, ¿no? Entonces la tabla de distribución de frecuencias, como se ha visto, lo que hace es resumir, ¿no? O sintetizar la información de la variable de estudio de la muestra, ¿no? Pero en la mayor parte de los casos es insuficiente, dice, ¿no? Para describir determinados aspectos de la distribución. Entonces, para describir adecuadamente el comportamiento de la variable, se calculan unas medidas llamadas estadísticos, que son indicadores de distintos aspectos de la muestra o de la distribución muestral. Entonces, estos estadísticos se clasifican en 4 grupos. Esos son los que vamos a tratar de ver. En realidad son 5, pero el último se van a llevar como trabajo de investigación. Ya, entonces vayamos viendo. El primer grupo son los estadísticos de tendencia central, los cuales no miden en torno al punto medio de una distribución. Luego vienen los estadísticos de posición, que miden en torno a diferentes puntos de la distribución. Luego, empezando a apoyar al primer evento, los estadísticos de dispersión tratan de medir la heterogeneidad de los datos. Y luego la cuarta medida serían los estadísticos de forma, ¿no? Que miden generalmente aspectos de la representación gráfica de los datos, como ser la simetría o el apuntamiento. Y el quinto o la quinta medida van a ser los estadísticos de concentración. Bien, entonces ese evento vamos a tratarlo de analizar con un trabajito, ¿no? Que lo van a investigar dentro de esta asignatura. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos por acá? Nosotros sabemos que estamos todavía acá en la población. Vamos a rayarlo un poco mejor. Algo así. Esta es la población. De esta población lo que hicimos es un corte, ¿no? Es un corte por acá, ¿no? Algo así. Uf, terrible el corte. Ya, digamos por ahí. Ese corte lo hemos denominado muestra, se lo hemos sacado por acá.
Podríamos detallarlo por aquí. Ahí. Esa es la extracción de la muestra. Y esta muestra, como ya habíamos visto, tiene las siguientes particularidades, ¿no? Tiene un primer dato, un segundo dato, un tercer dato, puntos suspensivos hasta un enésimo dato, ¿no? X sub n. Entonces, en función de estos datos hemos construido tablas de distribución de frecuencias, algunas representaciones gráficas y hemos interpretado sus valores más relevantes. Entonces, lo que ahora tenemos que hacer es dar la opción de que estos datos den mayor interpretación con los resultados que uno pretende investigar. Entonces, lo que vamos a tratar de acá dentro de esta muestra es dotar de ciertos indicadores que se llaman estadísticos muestrales, ¿no? Entonces voy a colocar por acá los famosos estadísticos muestrales. Lo podemos resaltar por acá. Estadísticos muestrales. Un estadístico muestral no es nada más que una medida que se aplica a la muestra de estudio, ¿no? Entonces hay varios estadísticos muestrales dentro de esta parte. Uno de los estadísticos más sencillos y fáciles de interpretar es la famosa media. Podemos colocar por acá. Vamos a colocar un cuadrito. A ver, vamos a colocar por acá. Ahí. Entonces les indicaba que vamos a ver la media, que se denota con X barra. Se indica un estadístico de la muestra que es sumamente fácil de calcular e interpretar, y además el valor que se recoge es el más importante de la muestra, ¿no? En los estadísticos de dispersión podríamos ver la famosa desviación estándar, ¿no? La desviación típica. La desviación típica se simboliza con S minúscula. Un momentito. Luego, en las medidas de posición podríamos ver el famoso cuartil, ¿no? A ver, vamos a ver los cuartiles. Hay tres cuartiles, podríamos denotar al cuartil 1. Y en las medidas de forma podríamos ver el famoso evento del coeficiente de asimetría, ¿no? Que sería el coeficiente de asimetría, ¿no? Entonces el famoso CAS, ¿no? Así generalmente lo hablan, ¿no? De X, ¿no? Entonces hay esos indicadores que vamos a ir viendo de forma particular. Por ahora estos indicadores son un ejemplo nada más de a lo que pretendemos llevar, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos calculando algún estadístico. Tenemos que ver si es un estadístico de tendencia central o de posición o de dispersión o de forma, ¿no? Dentro de este avance vayamos acomodando mejor nuestro estudio. ¿Qué pasó?
Ya, estaríamos por ahí. Coeficiente de asimetría, ¿no? Hay también el coeficiente de kurtosis, ¿no? Entonces todos los estadísticos se van a ir viendo en esta unidad temática. Ya. A ver, vayamos pasando a la siguiente pizarrita. Bueno, se puede observar que en esta sección 3.3 vamos a definir a los estadísticos de tendencia central. Y entonces los estadísticos de tendencia central lo que hacen es determinar valores alrededor de los cuales se agrupa la distribución. Generalmente va a ser en función a algún valor central. Entonces las más importantes generalmente son la media, luego la mediana y la moda. Hoy vamos a ver lo que es la media. Algunos lo llaman media aritmética, algunos lo llaman promedio, ¿no? Dentro de los estudios que se van ahondando poco a poco. Entonces vayamos viendo este indicador, que es el más sencillo, pero es el que también da mayores interpretaciones a los resultados que vamos a analizar. Entonces da bastantes luces sobre el evento de interpretación. Entonces, ¿qué es la media? Entonces vayamos viendo, ¿no? La media o media aritmética o promedio, ¿no? Lo que está especificando acá es una medida de tendencia central en la cual muchos autores de forma personal la caracterizamos que es la más importante, ¿no? Se la conoce como media o valor promedio de una variable de estudio. Entonces la media lo que hace es proporcionar una medida de localización central de los datos. Entonces si los datos de una muestra, si en los datos son de una muestra, entonces la media se denota con X barra, acá lo vamos a poner con X barra, y si los datos fueran de una población, ¿ya? Entonces la media se denota con la letra griega mu. ¿Ya? Entonces eso hay que definirlo muy bien, ¿ya? Si vemos X barrita es el resultado de la media de una muestra, y si vemos la letra griega mu es la media de una población. Entonces eso hay que cuidar. Ya, entonces podemos indicar que el promedio o media aritmética para datos no agrupados se define de la siguiente manera, ¿ya? Recordemos que tenemos datos no agrupados y datos agrupados, entonces hay que tener mucho cuidado también dentro de estas interpretaciones. A ver, esto es bien familiar. Y entonces la media aritmética muestral para datos no agrupados de una variable x nada más es la suma de los valores observados en la muestra, dividida obviamente por el tamaño muestral, ¿no? Entonces este x barra, si nuestros datos son en la muestra n, entonces yo tengo que sumar todos esos datos y dividirlo entre n. Ese valor que resulte de ahí va a ser la media aritmética o el promedio de los datos de la muestra. Matemáticamente se define como el cociente de 1 sobre n multiplicado por la sumatoria desde i1 hasta n de todos los datos x sub i. Entonces vayamos viendo este ejemplo, ¿no? A ver, aquí estamos en el ejemplo 3.1, el cálculo de la media para datos no agrupados. Entonces vayamos analizando el caso de estudio. Indica que se ha analizado o se ha aplicado una encuesta a 25 empleados de la empresa Totes sobre el número de hijos que tenían. Concluida la encuesta, se obtienen los siguientes datos. Vean, hay algunos que tienen un hijo, 2 hijos, ¿no? 4 hijos, ¿no? 2. Esos son los datos que han dado como respuesta sobre la variable número de hijos, ¿no?
Entonces yo puedo calcular, ¿no? Me interesaría saber cuál es el valor promedio de esos datos recolectados. Entonces el promedio de estos 25 datos no agrupados, porque vean, no hay ningún orden, no se ha anotado según el llenado de las encuestas. Entonces vean, acá no, los datos no están ordenados, ni tampoco tabulados. Entonces se agarra todo lo que está. Entonces tendríamos, el promedio sería nada más equivalente la suma desde el x1, x2, x3 hasta el dato 25. Tendría que sumar todos estos 25 datos y dividirlos entre el tamaño muestra, ¿no? Entonces vean, acá estamos sumando 1 más 2 más 4 más 2 más 2 más 2 hasta llegar hasta el último dato recolectado dentro de nuestras encuestas. Entonces tengo que dividirlo entre 25, ¿no? Todo este total, si ustedes suman, nos va a dar 44. Y tenemos que dividirlo entre el tamaño muestral. 44 entre 25 es 1.76. Si yo no puedo colocar este 1.76 como conclusión, ¿ya? Tengo que redondearlo. Porque los datos que están acá, si ustedes observan, son datos cuantitativos discretos. Ustedes saben que la variable número de hijos es un dato cuantitativo discreto. Entonces, si coloco este, no va a ser tan afín, ¿no? Este es un dato cuantitativo continuo. Entonces, en ese entendido, redondeamos y nos sale 2, ¿no? Entonces, podemos concluir que en promedio, las familias de esta empresa de limpieza Totes, en realidad los empleados de la empresa de limpieza Totes tienen en promedio 2 hijos, ¿no? Esa es la conclusión más sana, más loable dentro de los estudios estadísticos, ¿no? Ahora hay algunos, si se dan cuenta, cuando la muestra es menor o igual a 25, les dije, ¿no? Los datos no se agrupan porque se ve la facilidad de ir sumando y fácilmente se extrae el estadístico muestral. Pero hay algunos, ¿no? Pese que es una muestra menor o igual a 25, construyen la tabla, ¿no? Entonces podríamos también armar la tablita, que no es tampoco nada malo. Entonces tendríamos el siguiente evento. Entonces dice, otra forma de determinar el promedio es agrupando los datos en una tabla de distribución de frecuencias, ¿ya? Si el ejemplo o el problema dijese, ¿no? Calcular la media agrupando los datos, entonces tendría que seguirse esta alternativa de solución. Habíamos hecho también la construcción de esta tablita en el capítulo anterior. Acá está la variable xy, que es número de hijos. Ahí están los valores que tendrían que ser de análisis, ¿no? 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, hasta el valor más alto, que era 4 hijos. Este FI hemos visto que era la frecuencia absoluta. Tenemos 2, 6, 14, 2, 1. Entonces todo esto obviamente tiene que sumar el total de individuos de la muestra. Estamos calculando por acá lo que es la famosa frecuencia relativa, que ya sabemos también cómo se calcula. Y acá vean, estoy calculando el producto de esta columna de xy por la frecuencia absoluta. Serían estos productos, y también me interesa la suma. Como también estoy calculando el producto de las columnas xy por hi en esta última columna, ¿no? Y su suma también es este valor. Y entonces se puede aplicar la formulita, ¿no? Se puede aplicar la formulita y tendríamos la siguiente situación. A ver, vamos a tratar de cotejar estos datos de forma más adecuada. A ver. Por acá. Ya, entonces lo que tenemos como fórmula, si ustedes observan que el promedio no es nada más que la sumatoria de el xy por fi, esa es la fórmula para datos agrupados, dividido entre n. Eso lo vamos a ver con más detalle en la siguiente pizarrita. Y entonces cuando yo agrupo los datos, la media no es nada más que
generalmente cuando se agrupa a este XY se le llama marca de clase o representante de clase por su frecuencia absoluta y todo ello dividido entre n, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la suma de todos estos productos. Vean, acá está el producto y yo ya tengo la suma. Entonces ese valor es 44 y lo divido entre el tamaño muestral. Y sale exactamente 1.76, que es lo mismo que los datos, o que el dato obtenido cuando no se agrupan la información, ¿no? O bien podría utilizar, ¿no? Ustedes saben que el FI sobre N, esto no es nada más que la frecuencia relativa. Entonces puedo sustituir, si ustedes gustan, en la fórmula que yo tengo acá. Podemos borrar todo esto. Si ustedes observan, acá tengo el FI dividido entre N. Eso lo estoy sustituyendo por HI. Entonces la fórmula se convertiría, para hallar el promedio, sería la sumatoria del XI por HI nada más, ¿no? Entonces tendríamos que buscar ese producto. Acá está el producto, vean, y me interesa la suma. La suma es 1.76 y solamente ese valor es el que refleja la media de estudio. Pero dijimos que este dato no se puede interpretar así tal cual como está. Tenemos que traducirlo al dato característico recolectado. Acá son datos cuantitativos discretos y este dato no es discreto, entonces lo redondeamos a 2, ¿no? Ya sea este o el obtenido. Entonces ya se puede interpretar con mayor fortaleza este evento. Entonces vean, este primer indicador tiene esas formas, ¿no?, de trabajo dentro de las tablas de distribución de frecuencias, o bien tal cual como se recolectan nuestros datos. Entonces eso sería la famosa media de una muestra dentro de algún estudio.